Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos un cordial saludo en las horas de la mañana de este día, 1 de febrero del año 2024. Aquí su eh, servidora Sandra Liliana Yaya Wilches, bajo el alias de Si Qian Yu. Está para empezar a iniciar, o sea, está iniciando un trabajo, el cual es revelar para muchos que no conocen esta historia y está oculta, que tal vez de pronto el hecho de no tener conocimiento del nombre del autor o autores de la obra aleja mucho al colombiano de la realidad y de la historia de su país. A la vez también impide que las personas con un grado de objetividad puedan elegir correctamente los gobernantes de su país. Hemos dado una gran estocada muy fuerte y contundente a esa sociedad corrupta que hoy está en Colombia. Les hemos atacado, hemos asfixiado sus negocios ilícitos de tal manera que obviamente ellos están ardidos y siempre van a estar buscando, con la ayuda de los medios de comunicación tradicionales, esconder esas verdades, mantener esta realidad en lo oculto, que pocas personas tengan acceso a conocerla. Por ello, como servidora, como patriota de este país, me pongo en ese trabajo de decirlo. Para ello, obviamente, si uno le dijera a la gente, vaya y lea el libro de Omar Eduardo Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides Silva, titulado Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, entre comillas, obediencia ciega en campos de batalla ficticios, muy pocos irán a leer ese libro. Escasamente de pronto los que lo vengan a leer serían los estudiantes de Derecho. Tal vez estudiantes que han estado investigando sobre los derechos, ¿sí? De las personas o el derecho humanitario. Tal vez de pronto cuando han querido buscar, por ejemplo, documentación, tal vez en lugares especiales, pongamos un ejemplo. A ver, pongamos un ejemplo. Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Es una organización. Es una organización que está básicamente dedicada, ¿no?, a lanzar documentos temáticos. Existe, de hecho, uno de ellos con un total de 367 páginas que se denomina Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, Crímenes de lesa humanidad bajo el mandato de la Política de Defensa y Seguridad Democrática. Narra y muestra con total detalle todo lo que ocurrió en esa época y toman como base también este libro que les estoy presentando hoy, Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002 al 2010, de Omar Eduardo Rojas Bolaños y de Fabián Leonardo Benavides Silva. De hecho, hay una nota muy interesante en el documento temático. Dice algo muy interesante y es: se permite la reproducción parcial o total de esta obra en cualquier formato mecánico o digital, ¿sí? Incluso se permite hacer un audio de lectura de este libro, pero una cosa importante aquí es que siempre y cuando no se modifique su contenido
se respete su autoría y se mantenga esta nota. Cuando nos referimos a ese término de respetar la autoría, nos referimos a respetar lo que los autores principales hicieron. En este caso, el señor Omar Eduardo Rojas Bolaño y el señor Fabián Leonardo Benavides Silva. No se trata de distorsionar lo que tiene como lectura este libro, no, porque entonces estaríamos jugando a decir mentiras. Hemos estado rodeados todo el tiempo de noticias falsas. Los medios de comunicación hoy promueven esas noticias falsas, lo que llaman las fake news. Promueven la noticia falsa con el propósito de establecer una enorme cortina de humo para impedir que se desvele la verdad, para impedir que la gente conozca la realidad y conozca con claridad todas estas historias, todas estas verdades que son parte de la historia de Colombia y que por ende nos hacen a todos nosotros individuos que empezamos a carecer de lo que es real y lo que es irreal. Individuos que nos convertimos algo así como en estatuas. Tanto así que como lo somos, entonces nos pueden manipular, pueden distorsionar nuestro pensamiento con una facilidad. Pueden venir, por ejemplo, personajes de la política, más de pronto del plano corrupto. Todos sabemos que en este país, en materia de corrupción, los más corruptos hasta la médula espinal son Centro Democrático y le sigue Cambio Radical. Ellos quieren desfigurar en un momento determinado toda la historia de Colombia. Tanto así que en unos tiempos atrás prohibieron la introducción de esa cátedra en los colegios de la historia de Colombia, porque alguna vez la existió, pero después la quitaron. Entonces, ¿esto qué significa? Que entre más lejos estemos de la realidad, entre más lejos estemos de la verdad, estamos más cercanos a la manipulación. Y así de esta manera, pues no tendríamos nosotros cuándo acabar con todos estos grados elevadísimos de la corrupción que existe en Colombia, que ha llegado a tocar hasta las cortes de este país. Lo hemos visto en estos últimos días en las presentaciones diferentes que ha tenido el fiscal Francisco Barbosa y la vicefiscal Marta Mancera. Cómo cada uno de ellos con sus diferentes versiones van como manchando, como echando una pintura diferente a su relato para que los colombianos pensemos que ellos son los buenos y que los que realmente están trabajando duramente para combatir todo eso son los malos, porque siempre va a ser así. Siempre va a haber un detalle y es que lo malo lo quieren parecer que es bueno y lo bueno lo quieren parecer que es malo. Por esa razón es que se abre este espacio para que a partir de aquí podamos conocer con más detalles muchas cosas que nos han ocultado por tanto tiempo. Existen en libros, pero como les digo, muchos de estos libros ni siquiera la gente conoce el titular del libro, menos conocen el nombre del autor del libro. Y obviamente por pereza mucha gente no quiere sentarse a discutir este tema, no quieren hablarlo porque simplemente entre más lejos estén, entre más tengamos a la gente apagada, entre más tengamos a la gente dormida, mejor. Pero no debería ser así. Por el contrario, si nosotros como colombianos y los pocos que tenemos un conocimiento un poquito más elevado que otros y tenemos ese ánimo de poder generar esa parte que es darles a conocer a ustedes algo que existe, pero que muy pocos a ellos llegan, pues es magnífico porque les estamos abriendo los ojos a mucha gente. Así de esta manera, pues nosotros tendríamos un enorme éxito para cuando se trate de las elecciones del 2026, no volver a caer en las garras devoradoras de esta clase de personajes dominantes, adictos enormemente al poder, codiciosos severamente, que lo único que buscan es proteger sus intereses para poder mantener, digamos, una buena ganancia con sus negocios ilícitos, no importa si para eso tienen que pisotear al pueblo colombiano. Entonces,
es de nuestra obligación poner en conocimiento a mucha gente la existencia de estos hechos. Que la gente tome acción y realmente diga, hombre, lo que vivimos en tiempos pasados fue tan terrible y muchos desconocimos esa historia y pensábamos que todo estaba bien, pero no estaba bien. Hay mucha gente que hoy en día critica, ay, pero ¿por qué hicieron tanto movimiento en las fuerzas militares, las Fuerzas Armadas de Colombia? ¿Por qué tanta gente salió? ¿Y por qué esto es injusto? Tal vez no es injusto. Simplemente había que hacerse eso porque de no hacerse, pues sigue el flagelo creciendo como los tentáculos de un pulpo grande, gigante, que es la corrupción en Colombia, que muchas veces hubo personajes muy interesantes del sector investigativo que nos advirtieron, que nos decían, vea, esto existe, abran los ojos, que en este caso era el hacker de la fiscalía, Richard Riaño Maoc. Richard Riaño. Él nos hablaba mucho de que existía mucho paramilitarismo filtrado en las instituciones del Estado. Muchos no creíamos esas cosas. Pues, no, ese tipo habla mucha cosa, no se le cree mucho, pero poco a poco el mismo movimiento y todas las cosas que ha pasado le han ido dando la razón tanto a Richard Riaño como también se las han dado enormemente a nuestro presidente actual, Gustavo Petro Urrego. Entonces, simplemente tenemos que buscar la forma de propiciar estos escenarios para que muchas personas lleguen a él y se puedan enterar de lo que está pasando. Entonces, el día de hoy, en este video, es un poquito más largo, el día de hoy entonces es levantar este contenido, promoverlo en YouTube, poderlo compartir en las redes sociales, en sus redes sociales con sus amistades, con su familia, con sus empleados, con sus estudiantes, etcétera. Bueno, qué sé yo, para que la gente se entere. Y bien, en este libro que vamos a mirar, que vamos a empezar a conocer el día de hoy, es un libro que tiene exactamente 256 páginas, ¿sí? El libro cuenta tal cual como las cosas sucedieron en esa época. Esta parte que yo les muestro aquí, esta primera imagen, no es más que simplemente una diapositiva, ¿sí? Con el elemento alusivo del libro como tal, para que ustedes lo tengan presente cuando lo quieran buscar en internet y lo quieran leer con más calma. Pero el audio lectura que yo hago es muchas veces para llegar a esas personas que muchas veces están ocupadas en su trabajo, haciendo algo, o muchas veces la gente está en un parque, pero de pronto no tiene internet. Entonces, el audio ayuda por lo menos a que usted lo pueda escuchar. Una lectura, escuchando todo lo que está pasando, ayuda mucho. Bueno, entonces, bien. Cada video que yo cite para poder hacer el audio de esta lectura estará elaborado en un marco de 10 páginas por video para, obviamente, que la gente pueda escuchar, para no cansar tampoco, pero que la gente se pueda enterar de las cosas que pasaron. Después de este libro, existe uno, que es el documento temático, que habla sobre este mismo tema, que es un poco más grande, pero es aclarando y especificando con más detalle las cosas como sucedieron. Existe cualquier cantidad de cuadros donde se refleja en una cantidad de información de las cosas como sucedieron, etcétera, pero poco a poco iremos mirando cómo llegar a todo eso. Por hoy, simplemente vamos a empezar con esto. Esto irá dentro de una lista de reproducción para que ustedes en un momento determinado puedan continuarlo viendo. Sí, hay un dicho que dice, si nosotros somos tan capaces de ver una serie estadounidense o turca o una serie colombiana que tiene expuesto 50 capítulos, otras que van con temporadas que pueden llegar hasta los 500 capítulos o más, si hemos sido capaces de sentarnos en nuestra silla escuchando o mirando esas series,
uno tras otro video sin perderle detalle, que obviamente sí, algo de eso aprendemos, pero imaginemos esto en el cuento de la historia de Colombia. Si nosotros hiciéramos eso, ¿qué tan grande sería nuestro conocimiento y nuestra riqueza y nuestra magnitud de objetividad para poder elegir excelentes gobernantes en este país y no dejar que caiga el Estado en manos de estos delincuentes de cuello blanco, que lo único que hacen, obviamente, cuando llegan es acabar con todo lo que hay allí, robar, desaparecer, desplazar, marginar, llevar a los altos grados de pobreza, desolación, a los más grandes estados de éxodo, porque también puede pasar eso. Entonces, todo eso puede pasar porque simplemente desconocemos. Cuando conocemos la historia de nuestro país, nos hacemos más grandes, más interesantes, menos estúpidos, menos imbéciles, menos idiotas, menos tontos, menos bobos, ¿sí? Pero, ¿cómo podemos conseguir que todo eso pase? Cuando existen mentes que se encuentran hechas, fabricadas para alertar y para impulsar esas verdades, cuando somos instrumentos, digámoslo así, instrumentos de Dios, cuando somos esas energías inteligentes que estamos rodeando, abundando en el universo, ¿sí? Para buscar revelar aquellas cosas ocultas, cuando tenemos esa valentía para hacer las cosas sin tener temor a nada. Obvio que los que hacemos esto, pues ya somos personas que literalmente estamos solos en el sentido de que de pronto ya no tenemos familia, pues ya no tenemos la manera de que nos puedan atacar, porque algunas veces nos van a atacar pues con esas debilidades que tenemos como ser humano, que mi familia, que esto, entonces ahí viene el ataque como es el chantaje, ¿sí? O hay personas que tienen pecados, entonces viene la extorsión, o hay esa codicia tan severa, entonces viene lo que es el soborno. Entonces, cuando un ser humano ya carece de esas tres posibilidades, o sea, de tener una familia que tanto ama, ya no puede ser chantajeado ni manipulado. Cuando no tiene pecados, no puede ser extorsionado. Cuando sus niveles de codicia han bajado, obvio, existe ambición, pero la ambición debe ser medida de otra manera. Pero cuando ya no existe esa codicia, pues obviamente no hay adición de poderes. Entonces, no hay manera de que le puedan sobornar. Entonces, cuando uno ya se encuentra desvinculado de esos tres estados, entonces es ahí cuando uno como ser humano entra y dice, no, me voy a declarar en este punto en que yo voy a ser ejecutor de decir las verdades, pase lo que pase, pase lo que pase. Ayudo a mi patria con decir lo que sucede, pero yo sé que detrás de mi espalda siempre habrán personas que quieren acusar, que quieren calumniar, que quieren desprestigiar, que quieren injuriar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siempre va a existir eso, pero las personas que queremos entrar y promover esto, sabemos de hecho que es una obligación, es una misión hacerlo. Bien, amigos, amigas, no es más, entonces ahora sí arranquemos con la lectura. Entonces, en nuestro libro empieza así. Primera página, ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, obediencia ciega en campos de batalla ficticios por, un libro que fue hecho por Omar Eduardo Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides Silva, para que no se les vaya a olvidar. Bueno, entonces, en este libro, en la página 4, ya empezamos aquí con el proceso. El libro, como tal, tiene los siguientes detalles que vale la pena leer. Dice, Rojas Bolaños, Omar Eduardo, ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010, obediencia ciega en campos de batalla ficticios, y el señor Fabián Leonardo Benavides Silva, Bogotá, Universidad Santo Tomás, 2017.
251 páginas, cuadros ilustrativos, gráficos, incluye referencias bibliográficas, ISBN 978-958-782-061-4. ISBN 978-958-782-061-1. Primero, ejecuciones, ajusticiamientos y verdugos. Segundo, obediencia, ética. Tercero, Colombia, política social. Cuarto, delitos contra la persona, Colombia. 5. Personas desaparecidas, Colombia. Universidad Santo Tomás, Colombia. Bueno. Dice, una nota muy interesante en el libro, dice, se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio sin la autorización previa por escrito del titular de los derechos. Bueno. Hay una leyenda de Leonidas Donskis, dice, al perder su memoria, la gente es incapaz de plantear un cuestionamiento crítico de sí mismos y del mundo circundante. Al perder los poderes de individualidad y asociación, pierden su sensibilidad moral y política básica. En última instancia, pierden su sensibilidad ante otros seres humanos. Otra leyenda. A las madres, padres, hermanos, familiares y amigos de los miles de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, quienes no han logrado verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición. Otra página dice, esta obra es resultado del proyecto de investigación titulado Construcción de la memoria histórica en virtud de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, código 1705-0525, entre paréntesis, avalado y financiado por el Instituto de Estudios Sociales Histórico Fray Alonso de Zamora Lech Haas del Departamento de Humanidades y Formación Integral, Universidad de Santo Tomás. Contenido. Agradecimientos, página 17. Prólogo, página 19. Preámbulo, página 29. Capítulo 1. Aproximaciones metodológicas para un estudio naturalista, página 39. Capítulo 2. Lealtades impuestas, obediencia ciega en las profundidades de campos de batalla ficticios. Empieza en la página 49. Las ejecuciones extrajudiciales en el periodo de la política de seguridad democrática, página 58. En las profundidades de las ejecuciones extrajudiciales, página 67. Engranaje criminal para el desarrollo de ejecuciones extrajudiciales, página 77. Modalidades de las ejecuciones extrajudiciales, página 91. El holocausto que había podido evitarse, página 96. Capítulo 3. Cosmovisión guerrerista de una sociedad con sueños pacifistas, página 107. Las plantaciones del miedo, del mal, página 108. La geografía simbólica del mal, 121. En las puertas de la insensibilidad, página 135. Entre el deber, la obediencia ciega y la insensibilidad, página 141. La obsesión por la seguridad en una sociedad con sueños pacifistas, página 155. Entre comillas, a pesar de que los muertos fueron los nuestros, la memoria no vive acá, vive en otros lugares, cierra comillas, página 164. Una lectura de las ejecuciones extrajudiciales desde la cosmovisión militar y policial, página 174. Capítulo 4. A manera de conclusión, a las puertas del posconflicto, página 189. Bibliografía, página 199. Libros consultados y citados, página 199. Documentales consultados, página 205. Investigaciones y artículos periodísticos consultados, página 205. Referencias judiciales, página 212. Anexos, página 217. Lista de cuadros, cuadro 1. Relación reporte de muertos por las fuerzas militares en combate con muertos, ejecuciones extrajudiciales investigados por la Fiscalía General de la Nación, página 65.
Cuadro 2. Percepción de militares y policías activos y de la reserva frente a la razón por la que se desarrollaron los falsos positivos durante el periodo 2002-2010, página 178. Cuadro 3. Percepción de militares y policías activos y de la reserva frente al cual debe ser la actitud de la sociedad con los involucrados en los falsos positivos, página 179. Cuadro 4. Percepción de militares y policías activos y de la reserva frente al cual debe ser la actitud de las Fuerzas Armadas alrededor de los falsos positivos, página 181. Cuadro 5. Percepción de militares y policías activos y de la reserva frente a qué merecen las víctimas de los falsos positivos, página 182. Cuadro 6. Percepción de militares y policías activos y de la reserva frente al interrogante en representación de quién actuaron los actores materiales de las ejecuciones extrajudiciales, página 184. Cuadro 7. Percepción de militares y policías activos y de la reserva frente al número de eventos y víctimas de las ejecuciones extrajudiciales registradas en el periodo 2002-2010, página 185. Lista de figuras. Figura 1. Percepción de grupos sociales frente a los denominados falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales desarrollados durante el periodo 2002-2010, página 160. Lista de gráficos. Gráfico 1. Reporte oficial de muertos en combate de fuerzas militares comparado con el número de víctimas por homicidio en investigaciones de la Fiscalía General de la Nación con presunta responsable y miembros del Ejército, periodo 2002-2011, página 64. Gráfico 2. Alertas y acontecimientos que rodearon a las ejecuciones extrajudiciales ejecutadas por las Fuerzas Armadas de Colombia durante el periodo 2002-2010, página 104. Gráfico 3. Causas de los falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales durante el periodo 2002-2010, página 170. Gráfico 4. Actitud que debe asumir la sociedad con relación con los involucrados de los falsos positivos, página 171. Gráfico 5. Actitud esperada de las fuerzas militares frente a los casos de falsos positivos, página 172. Gráfico 6. Percepción en la población entrevistada sobre el número de asesinatos cometidos en los denominados falsos positivos durante el periodo de 2002-2010, 173. Anexos. Anexo 1. Proceso metodológico del estudio, página 217. Anexo 2. Instrumento de percepción frente a los falsos positivos de ejecuciones extrajudiciales desarrollados durante el periodo 2002-2010, página 220. Anexo 3. Gráfico 1. Reporte oficial Fuerzas Militares, actores armados ilegales muertos en combate, periodo 2002-2011, página 225. Anexo 4. Gráfico 2. Reporte oficial de muertos en combate de fuerzas militares comparado con el número de víctimas por homicidios en investigaciones de la Fiscalía General de la Nación con presunto responsable y miembro del Ejército, periodo 2002-2011, página 226. Anexo 5. Comunicado de militares privados de la libertad frente al proceso de paz, página 227. Anexo 6. Fragmento de la entrevista a Pablo Hernán Sierra García, alias Alberto Guerrero, comandante bloque Metro, sobre falsos positivos, página 228. Anexo 7. Sentencia que califica los asesinatos denominados falsos positivos como crímenes contra la humanidad, página 231. Bien, entonces empezamos con la página agradecimientos en la página 18. Nuestro total gratitud a Fray Juan Ubaldo López Salamanca, OP, rector general de la Universidad Santo Tomás, por su decidido apoyo a las investigaciones adelantadas por el Instituto de Estudios Sociohistóricos Fray Alonso de Zamora Les Faz, a Fray Alberto René Ramírez Telles, OP, decano de División de Ciencias Económicas y Administrativas, director del Departamento de Humanidades y Formación Integral, y del IESFAS, con quien estaremos en deuda por su constante acompañamiento y apoyo respecto a las iniciativas académicas del Instituto. Al doctor Miguel Ángel Beltrán Villegas, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, por leer detenidamente la presente obra y darnos, además de alientos para seguir adelante, acertadas sugerencias respecto a la temática abordada. A Julio César Estizar, por su valioso y brillante aporte pictórico contenido en la portada, contraportada e ilustraciones internas del libro. Al comité editorial
del Departamento de Humanidades y Formación Integral bajo la dirección de Jenny Marcela Rodríguez por el acompañamiento académico y administrativo por sacar adelante esta obra. Ediciones Usta, en cabeza de Karen Grisales Velosa, por el cuidadoso y bello trabajo de curaduría de esta obra. Nuestra gratitud a los investigadores del IESPASH, Carlos Alberto Moya Guerrero y Carlos Alberto Ortiz Herrera, por el trabajo de recopilación y sistematización de fuentes primarias y secundarias. Prólogo, este es de la página 20. A finales de septiembre de 2008, cuando promediaba el segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, entre paréntesis 2006-2010, cierra paréntesis, y transcurrirían 6 años de la aplicación de la mal llamada política de seguridad democrática, fueron hallados en el departamento del norte de Santander los cuerpos sin vida de 19 jóvenes provenientes del sur de Bogotá, que habían sido reportados como desaparecidos. Tras el hallazgo, el comandante de la Brigada 30 del Ejército, general Paulino Coronado, se apresuró a declarar ante un reconocido medio de comunicación que se trataba de personas muertas en enfrentamientos con el ejército y concluía enfáticamente: estamos cumpliendo con nuestra obligación. Después de producida la vaca, citamos al CTI para que practicara las diligencias del rigor. No hay nada irregular en el proceder. Las investigaciones las ha iniciado la Fiscalía y están debidamente sustentadas dentro de los cánones legales establecidos, entre paréntesis, Radio Santa Fe 2008, cierra paréntesis. Las denuncias interpuestas por los familiares de las víctimas y las inconsistencias que fueron aflorando en las versiones presentadas por los mandos militares apuntaban, sin embargo, a que las víctimas habían sido desaparecidas y luego asesinadas para ser exhibidas como bajas en combate, lo cual poco después se comprobó, poniendo al descubierto ante la opinión pública una modalidad conocida como, entre comillas, los falsos positivos. En realidad se trataba de crímenes perpetrados por agentes del Estado en contra de jóvenes provenientes de estratos populares que, atraídos con promesas de empleo, eran llevados a zonas de conflicto donde efectivos militares se encargaban de ultimarlos para reportarlos luego como guerrilleros muertos en combate. Al mismo tiempo que ocurrirían estas ejecuciones extrajudiciales, el primer mandatario de la nación señalaba que los derechos humanos constituían una prioridad para su gobierno, y el director general de las fuerzas militares, general Freddy Padilla de León, pregonaba que el ejército colombiano sería el primero en la historia en ganar una guerra, con la preocupación fundamental del respeto al derecho internacional humanitario. Entre paréntesis, Padilla de León, 2008, cierra paréntesis, la Constitución y las leyes. En contraste con lo afirmado en los discursos oficiales, los informes realizados por los organismos defensores de derechos humanos fueron colocando de presente que estos actos no eran hechos aislados, sino que respondían a una vasta empresa criminal de tráfico de personas a las que se hallaban vinculados miembros de la fuerza pública. Como agravante, el Estado colombiano, lejos de garantizar derechos fundamentales, pretendía ganar una guerra a toda costa, recurriendo a estrategias no convencionales que arrojaran resultados contundentes en términos de número de golpes y bajas al enemigo. Y aunque no se conocía con exactitud la magnitud de esta práctica criminal que para aquellos años se había generalizado en todo el país, el hecho concreto es que hacia mediados del 2013, la Fiscalía General de la Nación reportó 4.716 denuncias por homicidios presuntamente cometidos por agentes públicos, de los cuales 3.925 correspondían a asesinatos extrajudiciales perpetrados durante los 2 periodos del presidente Uribe. Para comprender cómo se llegó a estos hechos es necesario investigarlos desde principios del presente siglo,
cuando el llamado a aplicar mano dura contra la guerrilla por parte de los enemigos de la solución política al conflicto interno colombiano encontró terreno fértil en un ambiente internacional de lucha contra el terrorismo tras los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York y en el orden interno por el fracaso de los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC-EP. Negociaciones que fueron suspendidas por decisión unilateral del presidente Pastrana, entre paréntesis, 1998-2002, cierra paréntesis, poco antes de concluir su mandato, cediendo así a las presiones de los sectores militaristas que con apoyo de los medios masivos de comunicación venían desarrollando una intensa campaña desinformativa. Esta campaña logró posicionar una imagen maniquea del proceso de paz de ese momento, donde el jefe del Ejecutivo aparecía asaltado en su buena fe por una guerrilla que, según esta misma interpretación, había convertido la zona de despeje en un santuario para el reclutamiento de menores de edad y la ejecución de todo tipo de prácticas arbitrarias contra la población civil. Estas acusaciones pretendían desviar la atención sobre el hecho incontrovertible de que el presidente Pastrana, al tiempo que desarrollaba los diálogos con la insurgencia armada, preparaba minuciosamente el terreno para la guerra. Lo anterior lo logra no solo a través de la aplicación de las ayudas procedentes del Plan Colombia, orientadas hoy se sabe claramente hacia la lucha contra insurgentes, sino adelantando una profunda modernización de las fuerzas militares con la asesoría y la ayuda financiera de los Estados Unidos y que se constituiría en la pieza fundamental sobre la cual el presidente Álvaro Uribe exigiría su política de seguridad democrática. Esto sin mencionar la tolerancia frente al accionar criminal de los grupos paramilitares que habían incrementado sus ataques contra la población civil y las organizaciones sociales a lo largo y ancho de la geografía nacional. Tras la ruptura de los diálogos de paz, las FARC-EP pasaron a ser parte de las organizaciones consideradas terroristas por la Comunidad Europea, y aunque en un principio esta decisión contó con la negativa de países como Suecia y Francia, al momento de la posesión del presidente Álvaro Uribe, entre paréntesis 7 de agosto del 2002, cierra paréntesis, esta guerrilla ya había sido incluida como tal gracias a la gestión del gobierno anterior. De esta manera, las FARC fueron colocadas al mismo nivel de organizaciones paraestatales como las autodenominadas, entre comillas, Autodefensas Unidas de Colombia, entre paréntesis, AUC, que habían crecido numérica y organizativamente al amparo del ejército, grandes latifundistas, los gremios económicos, así como de sectores políticos nacionales y regionales. El planteamiento básico que sustentará el nuevo gobierno del presidente Uribe, que desde su campaña electoral había agitado la idea de que no era posible dialogar ni viabilizar acuerdos con una guerrilla dedicada al terrorismo, apunta a fortalecer el mito de que Colombia es una democracia garantista, donde no existe un conflicto armado y social, sino una amenaza terrorista. Planteamiento que aparece plasmado en los lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional suscritos por la Presidencia de la República. Dicho postulado hace parte de una tesis mayor que servirá de base a la política de seguridad democrática y del Estado comunitario, y es que la principal amenaza contra la estabilidad del Estado y la democracia colombiana es el terrorismo, en el que se incluye a todos los grupos armados irregulares que de manera expresa acuden a la violencia, acuden al terror para intimidar a los ciudadanos y para tratar de instrumentar sus propósitos. Entre paréntesis, entre comillas, Seminario Cartagena de Indias 2004, página 348, cierra paréntesis. Y cuya derrota
y la de su principal aliado, el narcotráfico, requieren de la colaboración de todos los ciudadanos y la solidaridad internacional de otros países, especialmente de la región. En este sentido, uno de los pilares fundamentales de la política de seguridad democrática del presidente Uribe fue la apuesta por una derrota militar a la insurgencia armada caracterizada como terrorismo, y para cristalizar este propósito diseñó, con el apoyo logístico y financiero de los Estados Unidos y la asesoría británica e israelí, el Plan Patriota y posteriormente el Plan Consolidación, a lo cual sumó la firma de un acuerdo para el establecimiento de 7 bases militares en territorio colombiano en el marco de la cooperación para enfrentar las amenazas comunes a la paz, la libertad y la democracia. La decisión tomada unilateralmente por el primer mandatario fue justificada como una extensión del Plan Colombia en el preciso momento en que una disposición soberana del presidente Rafael Correa en el Ecuador clausuraba la base de Manta y generó el repudio no solo de sectores progresistas y democráticos del país, sino la protesta de gobiernos latinoamericanos, particularmente de Venezuela y Ecuador, que con justa razón vieron en el incremento de la presencia militar norteamericana un acto de amenaza y agresión contra sus intereses nacionales. Si bien el acuerdo de las bases fue impugnado por los tribunales colombianos, esto no fue obstáculo para que la presencia de militares norteamericanos en Colombia se incrementara. Es precisamente en este contexto guerrerista que cobra fuerza la práctica de los llamados falsos positivos, que buscaba proyectar en el colectivo social los éxitos de una política de seguridad sobre la base del incremento de los resultados operacionales de las Fuerzas Armadas. Este mecanismo fue concebido para que, de acuerdo al número de golpes y bajas al enemigo, los integrantes de la fuerza pública recibieran reconocimientos oficiales a través de felicitaciones, condecoraciones, licencias y todo tipo de prebendas. El rubro presupuestal creado y destinado por el gobierno de la época para recompensas garantizaba que esto fuese así. Además de ello, estaban los gastos reservados de las fuerzas militares que, como lo ilustra la Directiva Ministerial Permanente número 29 del 2005, desarrolla criterios para el pago de recompensas por la captura o el abatimiento de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones e información sobre las actividades relacionadas con el narcotráfico y el pago de información que sirva de fundamento para la constitución de labores de inteligencia y el posterior planteamiento de operaciones. Entre paréntesis, Seminario Voz 2009, página 8, cierra paréntesis. Esta directriz expedida por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, dejó al descubierto varios hechos. 2 puntos. Por un lado, la contravención al artículo 11 de la Constitución Política Colombia, que prohíbe la aplicación de la pena de muerte, dado que se establecía un sistema de recompensas por información que contribuyera al abatimiento de insurgentes, desplazando las capturas a un segundo plano y privilegiando las estadísticas donde se daba cuenta del número de terroristas, guerrilleros o criminales dados de baja. En segundo lugar, la inclusión en ese perverso sistema de recompensas de miembros de la fuerza pública, que ahora no solo se veían estimulados por el reconocimiento de méritos en su hoja de servicios, bajas propinadas al enemigo, sino también por el incentivo pecuniario, que a su vez redundaría en un fortalecimiento de la red de alianzas entre el ejército regular y cabecillas de grupos paramilitares. ¿Qué circunstancias motivaron a oficiales, suboficiales y soldados rasos a asesinar personas no combatientes en los denominados falsos positivos?
¿Qué percepción tienen sobre estos hechos los militares responsables de estas ejecuciones extrajudiciales? ¿Cuál es, a su vez, la percepción de los familiares de las víctimas frente a esta práctica institucional que cegó la vida de sus seres queridos? ¿Cómo ha actuado la justicia penal militar frente a estos hechos que lesionan la dignidad y la integridad humana? ¿Cuáles han sido las respuestas del Estado, la sociedad y el ente castrense para erradicar de las Fuerzas Armadas estas estrategias que atentan contra la vida y la integridad de los ciudadanos? Estos son algunos interrogantes cuyas respuestas irá deshilvanando el lector a lo largo de este libro, que sin duda se constituye en un aporte fundamental para la comprensión de uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de la historia reciente del conflicto armado y social colombiano. Partiendo de un amplio trabajo de campo adelantado en diferentes regiones del país, los autores ofrecen pistas claves para comprender este fenómeno, incorporando la subjetividad de los implicados en los mismos. El resultado es un texto estructurado en 4 capítulos lógicamente conectados entre sí. En el primero se presentan, a manera de introducción, algunas aproximaciones metodológicas para el estudio de las ejecuciones extrajudiciales. En el segundo se contextualizan los falsos positivos en el marco de la... en el segundo se contextualizan los falsos positivos en el marco de la política de seguridad democrática. En una tercera parte indagan en lo que los autores denominan la cosmovisión guerrerista de una sociedad con sueños pacifistas, donde tratan de penetrar en la dimensión subjetiva, simbólica, militar, que les permitirá avanzar hacia algunas conclusiones que condensan los resultados más sobresalientes de la investigación. A lo largo del libro, los autores van revelando al lector cómo los falsos positivos no han sido producto de errores militares, ni de actuaciones aisladas de individuos pertenecientes a las fuerzas militares, sino que constituyen una práctica sistemática que compromete a los comandantes de brigadas, batallones y unidades tácticas, entre comillas. Detrás de cada falso positivo, enfatizan, existe documentación oficial que autoriza el suceso, la orden de mover los soldados para el operativo y la autorización de pago de recompensas, descansos y otros permisos, cierra comillas, entre paréntesis, capítulo 4. Procedimientos que, siendo desarrollados de manera sistemática y recurrente, se erigen en una política institucional para garantizar el orden social vigente, difuminando las claras fronteras entre combatientes y no combatientes, bajo el manto protector de una justicia que actúa como instrumento de impunidad a través de mecanismos como el fuero militar y la expedición de fallos judiciales que amparan procedimientos violatorios de la dignidad humana. Asimismo, queda claro para el lector que la práctica de los falsos positivos constituyó una empresa criminal en la que participaron no solo miembros de las fuerzas militares, cuya responsabilidad queda plenamente establecida, sino también paramilitares desmovilizados, integrantes de las redes de informantes del ejército, taxistas, finqueros, desempleados, reservistas, quienes en su rol de reclutadores prestaban sus servicios criminales a diferentes brigadas, recibiendo a cambio de ello una remuneración económica. Ahora bien, en el nivel del planeamiento y ejecución de las operaciones ficticias, estas ejecuciones, subrayan los autores, contaron no solamente con el apoyo de unidades operativas, sino también de unidades no combatientes como el batallón de ingenieros,
además de áreas administrativas como se evidencia en la asesoría brindada por algunos integrantes de la justicia penal militar, quienes asesoraban, entre paréntesis, SIC, cierra paréntesis, a los soldados en el lugar de los hechos y en sus despachos para eludir la acción de la justicia. Contaron antes, durante y después de los eventos con el apoyo de altos mandos militares. Además de funcionarios civiles al servicio del Estado como magistrados, jueces, funcionarios del CTI de la Fiscalía, funcionarios de medicina legal y líderes políticos. Entre paréntesis, capítulo 4. Dichas consideraciones están sustentadas en una constatación de fuentes escritas y orales. Entre paréntesis, BB, GR, entrevistas a militares y familiares de los mismos, cierra paréntesis. Y aunque estas últimas no aparecen desplegadas en toda su extensión, quizás para no fatigar al lector, tienen el mérito de aproximarnos hacia la cosmovisión de la institución militar y policial, revelando situaciones paradójicas, pero ciertamente explicables, como que los perpetuadores de estos crímenes en su vida cotidiana suelen comportarse como padres responsables, amantes de su profesión y afables en el trato con los demás, o que los familiares de los militares involucrados en los falsos positivos no solo tienden a negar la comisión de estos hechos por parte de sus seres queridos, sino que aprueban estos repudiables procedimientos como un mecanismo válido para enfrentar la subversión, el terrorismo y el incremento de la delincuencia organizada. Conductas que, vale la pena recordar, estuvieron presentes en la vida de algunos criminales nazis, como bien lo ilustra la escritora francesa Tania Krasniewski en uno de sus recientes libros. En el análisis de este fenómeno, los autores recurren a explicaciones que incorporan los aportes de sociólogos como Szymuk, Bauman y Leonidas Donskis, quien hablan de la insensibilidad e indiferencia ante el sufrimiento humano como una característica de la modernidad líquida en la cual el mal aparece, entre comillas, difuso y disperso, desregulado e impersonal, pulverizado y diseminado por todo el enjambre humano, cierra comillas. Entre paréntesis, Bauman y Donskis, 2015, página 40, cierra paréntesis. Asimismo, recuperan el concepto de instituciones voraces acuñado por el sociólogo norteamericano Lewis Coser para referirse a aquellos colectivos humanos que exigen de sus miembros una adhesión absoluta. Comportamientos tan caros para la institución castrense como la obediencia ciega, la lealtad y el código de silencio, que pueden englobarse dentro de esta caracterización, desvela a su vez un tipo de instrucción y formación que está en la raíz misma de los falsos positivos. De allí que la verdadera garantía para la no repetición de estos dolorosos crímenes pasa por una profunda reestructuración de las fuerzas militares colombianas que radique de su accionar sus concepciones contrainsurgentes y de, entre comillas, enemigo interno, cierra comillas. Esto supone, como lo sugiere uno de los investigadores de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, entre comillas, una desmilitarización de la sociedad colombiana que posibilite que nuevas fuerzas sociales y políticas se organicen y se expresen libremente sin el temor a ser víctimas de la persecución y estigmatización desde doctrinas contrainsurgentes y o de la seguridad nacional, cierra comillas. Entre paréntesis, Vega 2015, página 435, cierra paréntesis. Conclusión que expresan los autores desde las primeras páginas del libro al señalar que, entre comillas, además de la verdad y el perdón, la reestructuración de las Fuerzas Armadas acompañado de un trabajo ontológico en su interior es una tarea prioritaria máximo al encontrarse la sociedad en un proceso de construcción de paz y armonía social, cierra comillas. Capítulo 1. Afirmación que cobra mayor fuerza cuando uno de los autores
el sociólogo Omar Eduardo Rojas Bolaños estuvo durante más de 30 años vinculado a la Policía Nacional, primero como suboficial y posteriormente como oficial, alcanzando el grado de teniente coronel. En este sentido, resulta valerosa su decisión de balancear con espíritu crítico sus vivencias y poner en tela de juicio los lineamientos de una institución donde aquellos que se atreven a plantear cuestionamientos son estigmatizados como, entre comillas, traidores, entre comillas, sapos, e incluso de, entre comillas, conniventes con el terrorismo, cierra comillas. Esto permite que en la construcción del relato aparezcan entretejidas experiencias personales de una gran riqueza etnográfica, como las que reconstruyen las representaciones de la institución policial frente a las prácticas de las ejecuciones extrajudiciales. La mirada sociológica que acompaña la explicación de los falsos positivos se complementa con los procedimientos propios de la investigación histórica, válidos por una sólida trayectoria en este campo de otro de los autores del libro, Fabián Leonardo Benavides Silva, quien en los últimos años se ha desempeñado como coordinador del Instituto de Estudios Sociohistóricos Fray Alonso de Zamora de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Esta combinación de perspectivas interdisciplinarias le da solidez al texto y hacen de él un significativo aporte para el debate en torno a hechos que siguen siendo invisibilizados por una academia que justifica su silencio invocando una dudosa, entre comillas, neutralidad valorativa. Pero analizar las estrechas conexiones entre el pasado y el presente no solo es un ejercicio académico, también hace parte de las numerosas luchas que libran las clases subalternas en el campo político, jurídico y cultural. Establecer las causas del conflicto y su verdad histórica constituye una condición sine qua non para el reconocimiento de las víctimas, la justicia y la reparación. Así se deriva de las experiencias de paz vividas en El Salvador y Guatemala, y así ha quedado consignado en el texto del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito en La Habana, entre paréntesis, Cuba, entre los representantes del gobierno nacional precedido por el presidente Juan Manuel Santos y los delegados de la guerrilla de las FARC-EP. El libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, Obediencia ciega en campos de batalla ficticios, sale a la luz pública gracias a los compromisos editoriales con proyección social que se ha trazado a la Universidad Santo Tomás y contribuye generosamente a este loable propósito. Termina este prólogo con la firma de Miguel Ángel Beltrán Villegas, docente e investigador social de la Universidad Nacional de Colombia. Bien, en la página 29 hay un preámbulo. No hay nada más duro que escribir acerca de situaciones que no solo has experimentado, sino que tampoco quieres experimentar. Zygmunt Bauman. Bien, en el siguiente capítulo vamos a estar hablando a partir de la página de este libro, a partir de la página número 29 sobre el preámbulo, todo lo que contiene el preámbulo como tal. Y así sucesivamente iremos llevando el desarrollo de esta audiolectura interesante. Para las personas que lo acaban de escuchar, muchas gracias. Quedamos siempre esperando sus comentarios. ¿Qué tal les pareció? ¿Está bien así? También agradecer la suscripción de las personas a nuestros canales. Esto se va a presentar en el canal Jurídica Sandra Yaya y en otro canal que se llama Colombia Literatura de la Realidad. Muchas gracias y que tengan un hermoso día. Hasta pronto.